Villanes tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, señores asambleístas, señoras y señoritas. Yo la vez pasada, en el primer debate, planteé mis observaciones al proyecto de ley, sobre todo al artículo 1 del proyecto de ley, porque es una propuesta del gobierno que tiende a retroceder derechos y tiende a violar disposiciones constitucionales. Simplemente yo voy a mencionar qué es lo que dice el artículo 229 de la Constitución de la República. Señora presidenta, señores asambleístas, el artículo 229, en el segundo inciso, dice que los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. En el artículo 1 se está modificando el artículo 110 de la Ley del Servicio Público, en donde se dispone que los trabajadores del Estado solo se les pague por los días trabajados, ¿no? Y no por el mes. Esta es una reforma que viene desde los años 90. ¿Y con qué objetivo se lo hizo? Cuando una persona pierde el empleo, no es que al día siguiente ya se va a emplear en otro trabajo, no es que a la semana. Antes, cuando había unas mejores condiciones productivas, lo hacía al siguiente mes, o después de 2 meses, o 3 meses, o 6 meses. Ahora, cuando hay una fuerte crisis económica, cuando hay un desempleo, un subempleo y desempleo que en conjunto superan el 60%, imposible que consiga al mes, o a los 2 meses, o a los 6 meses, o al año, una nueva fuente de trabajo. Entonces era con el objetivo de que por lo menos ese mes tenga el ingreso del mes completo. Pero este artículo viola derechos ya adquiridos y las disposiciones constitucionales. ¿Qué más? En el artículo 326, miren, señores asambleístas, lo que ustedes aprobaron en Montecristi, lo que aprobó este gobierno. Miren lo que dice el artículo 326 de la Constitución de la República. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. 1. El Estado, miren lo que dice, el Estado impulsará el pleno empleo. ¿Qué está haciendo con el artículo? Incentivando el desempleo. Y dice, y la eliminación del subempleo y el desempleo. Eso dice el numeral 1 del artículo 326. Y este artículo contradice esa disposición constitucional. Segundo, el numeral 2 dice, los derechos laborables son irrenunciables. Y aquí por ley le están obligando a que renuncie, ¿no? Son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación que estipule en contrario. ¿Qué está haciendo este artículo 1? ¿Qué está haciendo? Estipulando en contrario, violando expresa disposición constitucional. Y lo digo para que quede grabado en actas, porque después vendrán abogados a pedir el acta para impulsar demandas de inconstitucionalidad por la violación que impulsa el gobierno y que lamentablemente la sala lo va a ratificar. ¿Qué dice el numeral 3 del artículo 326? En caso de duda, miren, señores asambleístas, en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. ¿Qué está haciendo este artículo? ¿Está a favor o en contra de los derechos laborables? En contra. Entonces, hay una posición retardataria, retrógrada del gobierno, regresiva, violatoria de los derechos constitucionales. Miren lo que decía la Constitución del año 98. Aquí está. Lo que se avanzó en los años 80 y en los años 90 a favor de los trabajadores. Lo digo porque fui trabajador y estuve al frente de las organizaciones laborales en los años 90. En el año 95, en el gobierno del arquitecto Sisto Durán Ballén. Y luego en el año 97, cuando estaba de presidente del Congreso Nacional, el señor asambleísta Franco Romero. Y luego en el 98, en esta Constitución, que algunos la cuestionan, que se aprobó un cuartel en Montecristi. Miren lo que dice el artículo 35, numeral 9 de esta Constitución, muy progresista, que no se compara en nada a esta posición regresiva de lo que propone este gobierno. Señora presidenta, artículo 35, numeral 9, el inciso 3, ¿qué dice? Voy a leer, entre comillas. Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan delegar al sector privado, ni éste pueda asumir libremente
las relaciones con sus servidores se regularán por el derecho administrativo, con excepción de las relaciones con los obreros que estarán amparados en el derecho del trabajo. Esa fue una redacción nuestra, que la acogió este Congreso en ese entonces, en el año 95, y que inclusive el gobierno y el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, la Democracia Popular, escucharon a los trabajadores y convocaron a un Congreso extraordinario para incorporar esta disposición. Y miren lo que decía el cuarto inciso, la posición progresista en función de reconocer los derechos de los trabajadores. ¿Qué dice? Así mismo cito entre comillas: para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que puedan ser asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con los trabajadores se regularán por el derecho del trabajo, con excepción de las funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o equivalentes, las cuales estarán sujetas al derecho administrativo. En el sector petrolero, en el sector eléctrico, en el sector de las telecomunicaciones, estaban los trabajadores, los profesionales, los tecnólogos, con excepción de los funcionarios de libre remoción, todos amparados en el Código del Trabajo. Hoy no están. Se eliminó esa cobertura de la participación de los funcionarios, tecnólogos, ingenieros que estaban amparados en el Código del Trabajo. Hoy no están. Simplemente este gobierno, en una posición más extrema que la derecha, eliminó todos estos derechos. Entonces, señora presidenta y señores asambleístas, yo simplemente dejo constancia en esta sala que este es un gobierno que lamentablemente se ha caracterizado por ir debilitando los derechos de los trabajadores de esa asamblea de Montecristi, de esa asamblea que se llevó a cabo en la provincia de Manabí, esa tentatoria contra los derechos de los trabajadores en materia de legislación. Entonces yo he propuesto, y me voy a ratificar, y además con el objetivo que quede en actas, de que esta sala, es mi propuesta, de que esta asamblea elimine lo que es el artículo 1 del proyecto. Esa es la propuesta para que la sala sabrá si lo acoge o no lo acoge, o la señora presidenta de la comisión, o los señores de la comisión. Y allí hay dirigentes que fueron laborables. Ahí en la asamblea hay señores asambleístas que estuvieron en el sector laboral y nunca se dieron cuenta de lo que yo estoy diciendo en esta mañana en esta sala. Pero eso es lo que ha pasado. Y finalmente, cuando en el Ecuador, a partir del año 2015 hasta la fecha, han perdido el empleo más de 435,000 trabajadores. Ellos no van a tener recursos para viajar al paseo, a conocer el país. La gente que está en el desempleo, ¿a qué hora se va a ir a la playa? La gente que está en el subempleo, que quiere trabajar todos los días vendiendo $7, $9, $11, $14, venta, no ganancia, venta. Todos los días le afecta, porque la gente de Quito se desplaza. Pero ya no se va a desplazar mucha gente de Quito, porque si ustedes, como ustedes están en Quito, pueden ver lo que nunca sucedió en Quito, en las ventanas de los edificios, de las casas, de los departamentos, tremendos letreros: vendo la casa, vendo el edificio, vendo el departamento, vendo el terreno o lo arriendo. Y los locales comerciales dice: lo estoy vendiendo por liquidación, descuentos 25%, 30%, 35%, 50%, hasta del 75%. ¿Qué se llama eso? Crisis. Entonces, una ley en este sentido, ¿cómo va a incentivar el turismo si hay en la base de la economía, en la base de la sociedad, hay un tremendo desempleo? En Quito nunca sucedió esto, de estos anuncios en las ventanas de los edificios, las casas. Los que querían arrendar los departamentos, las casas, las oficinas, lo hacían a través de los corredores de bienes raíces, o lo hacían a través de la prensa escrita. Hoy no, es impresionante. Por eso que dijo el prefecto de Pastaza en una entrevista en Ecuavisa hace meses atrás: se está vendiendo en el Ecuador, porque lo que se ve en Quito, se ve en Guayaquil y en todas las provincias del país. De manera que el objetivo que se pretende con este proyecto de ley no va a tener sentido, ninguna trascendencia. Diferente hubiera sido cuando se diga un proyecto de ley para reactivar la economía, ¿no es cierto?, para las exportaciones, para firmar convenios, para que vengan los recursos, para que vengan los dólares del mercado internacional, correcto. Eso sí, hay que apoyar, y lo vamos a apoyar, como este convenio que va a venir, lamentablemente con retrasos, en donde el gobierno cometió la equivocación de no negociar en forma conjunta con Colombia y con Perú, con la Comunidad Europea, sino ir al final.
Así que, señora presidenta y señores legisladores, dejo constancia para que queden actas. Cuando alguien plantee la demanda de la inconstitucionalidad de este artículo, tengo una constancia. Muchísimas gracias.